Buenos días a todos. Los saluda Mateo Riveros, Marketing Analyst en ManageEngine Latam. Bienvenidos a nuestra primera sesión de WEM Total Experience, un ciclo de webinars enfocado en enseñarles todo lo relacionado con la gestión y seguridad de endpoints. Sin embargo, sabemos lo tedioso que puede ser explicar este tema únicamente en términos técnicos. Por eso, hemos decidido darle un toque diferente. Piensen que ya están en vacaciones. Si bien no hay nada malo en quedarse en casa, no hay nada como conocer lo desconocido. Eso sí, permítanos escoger el destino, los lugares más emblemáticos de Latinoamérica. A lo largo de esta travesía, no solo descubrirán maravillas naturales y ancestrales, sino herramientas y estrategias que les permitirán planificar y estar preparados para toda clase de desafíos tecnológicos. Pero me estoy adelantando. Les daré paso a Laura Angarita, UEMS Technical Consultant, y Diego Zapata, UEMS Senior Product Specialist. Ellos serán sus guías en esta primera parte de nuestro recorrido. Laura, Diego, todos suyos. Muchísimas gracias, Mate. Bien, sí, bienvenidos a todos a este webinar Total Experience, un viaje por Latinoamérica. Hoy les invitamos a embarcarse en un viaje único, como nos contaba Mateo, que cruzará los vibrantes paisajes de Latinoamérica, pero con un giro especial. Exploraremos el fascinante mundo de la gestión de endpoints y la seguridad digital. Entonces, inicialmente imaginemos que cada destino que visitemos en este recorrido es una parte fundamental de la infraestructura tecnológica, ¿sí? Al igual que un viaje por Latinoamérica nos lleva a descubrir destinos, paisajes, culturas y desafíos, en el mundo de la tecnología, cada etapa del viaje conlleva a sus propios retos y soluciones. Cada parada en nuestro viaje representará una necesidad específica de la gestión de endpoints, usando analogías que nos ayudarán a entender conceptos técnicos de manera clara y atractiva. Ahora, para antes de comenzar este viaje único que vamos a realizar en estos webinars, inicialmente les voy a comentar sobre la agenda. Hoy vamos a hablar de las configuraciones básicas que deberíamos tener en nuestra gestión de nuestros endpoints, en este caso, utilizando la analogía de planeación del viaje a Machu Picchu, que es el día de hoy. El día 18 de septiembre exploraremos entornos desconocidos como la Patagonia. Y aquí vamos a hablar de los dispositivos móviles y diferentes políticas que nos ayudarán a conocer mucho más de este mundo del MDM. Y finalmente, el 25 de septiembre, hablaremos de protegiendo el tesoro de Chichén Itzá, donde vamos a hablar de la seguridad y de los add-ons de seguridad de Endpoint Central y cómo nosotros nos ayuda a diferentes casos de uso sobre esto. ¿Listo? Ahora, antes de comenzar, miremos términos clave que son importantes para el conocimiento y el avance de todo este viaje. ¿Qué es un endpoint? Un endpoint puede ser un desktop, un laptop, una tablet, un mobile, pero yo quisiera que aquí todos en los comentarios comentaran, ¿ustedes conocen que también para nosotros un browser es un endpoint? ¿Y por qué les pregunto esto? Un browser, nosotros lo consideramos un endpoint porque resulta que nosotros como usuarios podemos ingresar a este browser y utilizar como fin de varios servicios hacia este. Nosotros podemos descargar, compartir, enviar documentos con el fin de que nosotros deberíamos empezar a tener gestión sobre esto. Finalmente, ¿qué es un agente? Veamos el agente como un programa que se instala dentro de cada uno de nuestros endpoints y que va a recopilar toda la información que está dentro de nuestros endpoints para llevarla a la plataforma unificada de Endpoint Central. ¿Listo? Bien, ahora hablando de la evolución, hablamos del CMT. Comencemos hablando de cómo se inició la gestión de un endpoint. Inicialmente todo tenía que ver al momento de que las plataformas las teníamos cruzadas. Hagamos el ejemplo de que nosotros como organización teníamos un proveedor que nos proveía, valga la redundancia, diferentes laptops hacia nuestra organización y ese mismo proveedor nos daba esa solución para poder gestionar esos laptops. Pero por otro lado tendríamos otro vendor que nos daba la opción de tener diferentes servidores y ese vendor nos daba la solución para gestionar esos servidores. Entonces, la problemática viene allí, que tenemos diferentes plataformas con el fin de gestionar los diferentes endpoints de nuestra organización. ¿Listo? Luego llega la próxima problemática,
qué es el MDM, mis problemáticas y a la gestión, ¿listo? Porque realmente la llegada de los dispositivos móviles fue un salto muy grande a la tecnología de las organizaciones. Ya no solamente tenemos que preocuparnos por la gestión de los dispositivos organizacionales, hablando de workstation, laptops y servidores, sino que también entran las tablets y los celulares, ¿listo? También necesitamos una plataforma para poder gestionar esto. Ahí entra el EMM, que es el Enterprise Mobility Management. ¿Listo? Este iba más que todo para las organizaciones y iba directamente a que teníamos dos consolas en la cual ya podíamos unificar la gestión de los dispositivos organizacionales, pero aún teníamos separada la gestión de los dispositivos móviles. Ahí entra la UEM, Unified Endpoint Management, donde ya tenemos una solución centralizada para todos nuestros dispositivos organizacionales y de multiplataforma. ¿Listo? Pero para este caso, nosotros estamos ya llevando nuestra consola Endpoint Central a ser un EPP, que es un Endpoint Protection Platform. Y más adelante, en la sesión 3 de Endpoint Central, o en esta sesión de Total Experience, lo vamos a conocer. Lo que nos ayuda a todas esas necesidades que les acabo de nombrar es Endpoint Central. ¿Listo? Que es la solución más completa para administrar tus endpoints. Inicialmente lo que nos ayuda, administración de parches. Administrar todas las actualizaciones de nuestro software de terceros, controladores, como Microsoft en ese caso que tengamos en nuestra organización, en nuestros endpoints, y empezarlos a asegurar con el fin de cubrir esas brechas de peligro que tengamos en nuestra organización. Administración de dispositivos móviles, como les digo, nuestro MDM. Despliegue de software. Implementar software masivo es una de las necesidades que muchas veces tienen las organizaciones. Control remoto, la parte de soporte de nuestra organización. Empezar a tener control remoto de nuestros dispositivos independientemente en donde se encuentren. Si está en cualquier parte del mundo, en Argentina, si está en Chile, si está en Colombia, que nosotros desde Endpoint Central podamos administrar este equipo. Administración de energía directamente, administración de dispositivos USB y las configuraciones, que son temas que vamos a tratar en estos casos a continuación. ¿Listo? Bien, ahora iniciemos con los casos de uso. Hablemos del primero, que entraría a ser planificación del acceso y control de agentes en la parte de System Quarantine Policy mediante el BMP del Vulnerability Manager Plus. Entonces, ¿cómo iría este caso de uso? Imaginemos que estamos a punto de iniciar una expedición a uno de los destinos más icónicos y protegidos de Latinoamérica, Machu Picchu. Antes de aventurarnos a la ciudadela ancestral, necesitamos cumplir con una serie de requisitos y permisos estrictos. Entonces, las autoridades no permiten la entrada a cualquier visitante sin el debido control. Y pues nuestra seguridad depende de seguir estos procedimientos al pie de la letra. Ahora, trasladando esta analogía al mundo de la tecnología, en la gestión de endpoints, uno de los aspectos cruciales es garantizar que solo los agentes autorizados puedan acceder a nuestros recursos, en este caso, a nuestra organización. Aquí es donde entra el juego de la política de System Quarantine, donde la implementamos a través del Vulnerability Manager Plus. Así como aseguramos todos nuestros endpoints, nuestros documentos y permisos antes de la expedición. Esta política pues puede asegurar que únicamente los agentes que cumplen con los requisitos de seguridad establecidos puedan acceder, ¿listo? Entonces, este control riguroso no solo protege la integridad de la infraestructura, sino que también previene cualquier posible amenaza, similar a cómo los requisitos de entrada protegen la integridad del patrimonio cultural de Machu Picchu. ¿Listo? Con el System Quality Policy, nuestros sistemas se mantienen seguros y eficientes, permitiendo que los equipos que solamente estén debidamente verificados puedan acceder y operar dentro de nuestra red. Entonces, Diego, cuéntanos, por favor, cómo nosotros podemos ayudar sobre este caso de uso, cómo nosotros podemos tener esas políticas de cuarentena gracias al Endpoint Center. Claro que sí, Geraldine. Antes que mostrarles estas nuevas funcionalidades de Endpoint Central, quiero darle el buen día para todos. Espero que esta sesión sea de su interés, ya que vamos a tratar temas bastante interesantes acerca de nuevas funcionalidades de Endpoint Central. Como bien lo mencionabas, efectivamente, Endpoint Central cuenta actualmente dentro de la gestión
de vulnerabilidades y parches con un módulo de cumplimiento que quizás para muchos de nosotros ya es un poco conocido, donde podemos comenzar a alinearnos a ciertos controles SIS, a las buenas prácticas del mercado, y en base a esto comenzar a auditar ciertos objetivos. Pueden ser endpoints, pueden ser servidores, workstation, y comenzar a mapear esos objetivos y comenzar a auditarlos. Pero bien, estamos hablando de las bases iniciales donde yo debo comenzar a ocuparme para proteger esos dispositivos, ¿cierto? En este caso les estoy mostrando esta nueva funcionalidad que se llama política de cuarentena del sistema. Quizás podemos hacer una analogía con lo que manejábamos antes del control de acceso a la red. Quiero comenzar a configurar mis reglas para restringir los dispositivos no autorizados para que se conecten a la red de mi organización. Por ejemplo, yo inicialmente debo definir una política para empezar a crear esas restricciones. Por ejemplo, aquí yo les estoy mostrando una política que hemos creado para este Total Experience, donde hemos definido unas reglas previamente para comenzar a establecer esos controles en los dispositivos de mi organización. Controles basados en qué criterios. A nivel de servicios, es decir, si para mí un servicio, en este caso si llevamos al administrador de servicios de Windows, el servicio que esté asociado a mi antivirus, a mi EDR, a mi firewall, no está en ejecución, va a ser clasificado o marcado ese dispositivo como crítico. Es decir, si no cumple mi criterio a nivel de servicio y si no está en ejecución o no está presente ese software, porque también puedo definir unas reglas basadas en software, basadas en vulnerabilidades, es decir, si tengo una vulnerabilidad crítica en ese dispositivo, no lo deje conectar a mi red, entre muchos otros parámetros a nivel de reglas. Por ejemplo, un valor de registro. Si para mi organización considero que una llave de registro es mandatoria, es importante para comenzar a restringir el acceso de mis dispositivos, lo voy a comenzar a hacer en esta parte. A nivel de folder path, si existe determinado directorio o si un archivo en determinada versión existe o está presente. Entonces, ¿qué hacemos en esta parte? Aquí hemos definido que si el servicio sysmain no está en ejecución en el equipo y adicional a esto, que cierto folder path o cierta ruta de archivo existe en ese dispositivo, vamos a generar una acción. ¿Qué tipo de acciones vamos a generar? Podemos establecer dos tipos de acciones. Comenzar a auditar para conocer el comportamiento de cara a esos dispositivos que están conectándose a la red de mi organización. Para este caso, quisimos ser un poco más restrictivos y de una vez generar una acción y es habilitar la cuarentena del dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a generar un aislamiento de ese equipo y evitar que se conecte a la red de mi organización porque considero que esa máquina no es segura, es vulnerable y no cumple con los criterios mínimos de acceso a la red corporativa. Adicional a esto, yo puedo permitir o conceder el acceso si lo quiero hacer de forma granular. Voy a bloquear el acceso a toda la red. No me interesa que ese usuario, que ese equipo se conecte a la red local, a la red externa, no tenga acceso a internet, etcétera. Permitir solamente el acceso a determinados dominios. Incluso voy a tener la capacidad de ser o de ir un poco más allá y ser un poco más granular en estas configuraciones. Y voy a permitir únicamente el acceso a la página de Manage Engine para que el usuario haga determinadas actividades y el resto de accesos web va a quedar totalmente deshabilitado. En este caso, como actividades o acciones adicionales, yo voy a tener la capacidad de poder notificar al usuario. Listo, se encontró una debilidad en ese equipo porque determinado servicio no está en ejecución. Entonces, le voy a notificar enviándole una alerta totalmente personalizada para que el usuario pueda conocer qué reglas está incumpliendo su equipo para poder conectarse a la organización. Entre otras acciones que puedo hacer es definir un periodo de gracia, notificarle al usuario antes de que pase o de que se genere la cuarentena o el bloqueo de acceso a la red del equipo. Entonces le aviso 30 días antes,
15 días antes y voy configurando esa política de acuerdo al requerimiento de mi organización. Pero vamos a ver cómo funciona esto en vivo. Aquí únicamente estamos definiendo estas configuraciones. Lo que vamos a hacer es validar el comportamiento de esta política de cuarentena directamente en un equipo donde está instalada la gente. Entonces, para esto vamos a establecer un control remoto a un dispositivo que tenemos preparado para este Total Experience y vamos a simular el proceso de esa cuarentena. Entonces recuerden que definimos dos reglas, dos parámetros. La primera era que si determinado servicio no está en ejecución en el equipo, pues vamos a generar la restricción. Y la segunda, basado en un comportamiento de un archivo. Si está presente, vamos a dejarlo pasar, si no, vamos a generar el bloqueo. Entonces, antes de aplicar la política o la configuración, pues aquí, por ejemplo, yo tengo navegación hacia la página de Manasenji, ¿cierto? Tengo navegación hacia el sitio web o unas redes sociales y pues no tengo ningún problema de acceso, ¿cierto? Y si intentamos cargar, pues la política de cuarentena en este momento está permitiendo esos accesos. Vamos a validar el primer parámetro. Entonces, hablábamos de un servicio, en este caso, podemos personalizarlo, es totalmente abierta esta configuración y vamos a detener este servicio llamado Sysmail. Al detener este servicio, pues ya estoy incumpliendo una primera política, ¿cierto? Esta configuración se va a aplicar directamente en el equipo para poder hacer esa restricción. Entonces vamos aquí a simular o aplicar esas configuraciones que previamente definimos y vamos a evidenciar la notificación y las restricciones que vamos a comenzar a obtener. Como les mencioné hace un momento, en la parte de personalización de la alerta, vamos a encontrar ese título, ese contenido del mensaje que también es totalmente personalizable para que de cara al usuario podamos tener esa notificación. Entonces, en el agente, recuerden que el agente va a detectar estos cambios directamente en el equipo y vamos a empezar a tener ese control. Vamos a pasar nuevamente el equipo, mirar si ya se aplicó esta política. Y antes de eso, quiero mostrarles la otra restricción. Bueno, aquí ya vemos que se está aplicando. En este caso hemos personalizado la alerta totalmente en español, como lo vimos allá directamente en el equipo. Y vamos a validar el servicio que está en ejecución, que mejor dicho, no está en ejecución en este momento. Pero ¿qué pasa si yo aplico la siguiente configuración, que en este caso hace referencia al editar o a que no esté presente ese dispositivo, ese archivo en el equipo? Entonces también va a aplicar esa política y si yo voy y miro mis políticas, miro el dashboard, el resumen de ese estado, vamos a encontrar que en este caso mi política, mi resumen, pues no está cumpliendo. No está cumpliendo porque las reglas que definí, que puedo visualizar en este apartado, en este caso asociadas al servicio, pues no están presentes directamente en el dispositivo. Entonces, como ven, esto nos va a permitir tener una gestión completa del control de acceso de mis dispositivos a la organización, basados en los criterios que yo como administrador de TI, como gerente de TI, voy a poder establecer directamente en los equipos. Ahora bien, vamos a pasar con Geraldine para aprovechar este espacio y revisar un siguiente caso de uso asociado a este viaje que vamos a hacer por Latinoamérica con seguridad y gestión. Claro que sí, Diego. Listo. Súper interesante la parte de cuarentena. Ahora, con el siguiente caso de uso, tenemos la personalización de itinerario. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Cuando te embarcas en la planificación de un viaje inolvidable, uno de los aspectos más emocionantes es personalizar tu itinerario. Imagina que estás organizando una travesía por Latinoamérica. Tu primera tarea es seleccionar los destinos que más te interesan, desde las playas hasta las ruinas de Machu Picchu, ¿sí? A continuación, creas un itinerario adaptado a tus preferencias y necesidades, asegurando que cada día esté lleno de experiencias que maximicen tu disfrute.
Ahora, traslademos esta analogía al mundo de la tecnología. En la gestión de endpoints, personalizar el portal de autoservicio es cómo diseñar ese itinerario perfecto para tu viaje, así como ajustas tu ruta para que cada destino sea relevante y accesible. La personalización del portal de autoservicio permite ajustar la interfaz gráfica y funcional de los agentes que utilizan a diario. Entonces, al igual que un itinerario bien planeado, puede transformar un viaje ordinario en una experiencia memorable. ¿Sí? Un portal de autoservicio bien personalizado mejora significativamente la experiencia de usuario. Optimiza el tiempo, reduce las confusiones, aumenta la productividad, permitiendo realizar tareas de la misma facilidad con la que disfrutas de tu destino soñado. ¿Listo? Entonces, ya teniendo este caso de uso, Diego, coméntanos cómo podemos realizar esto del portal de autoservicio dentro de Endpoint Central. Claro que sí, Geraldine. Este tema que mencionas es bastante interesante debido a las capacidades que nos permite, en este caso, un portal de autoservicio. Inicialmente es automatizar procesos, ¿cierto? Que de cara al usuario, esas tareas que pueden parecer repetitivas, monótonas, vamos a brindarles una opción adicional para que ellos mismos se autoprovean software o se autoprovean actualizaciones. Entonces vamos a pasar aquí a nuestra consola a revisar esa parte. Recuerden que la gestión de software que tiene en Point Central, yo voy a tener todas las capacidades del portal de autoservicio. ¿Qué es lo que debo hacer inicialmente? Pues establecer esas configuraciones, ¿cierto? A ese portal. A nivel de rebranding, de antemano les comento que es una nueva funcionalidad donde yo puedo definir un icono personalizado, un nombre personalizado, no solamente al icono, sino al portal de autoservicio y personalizarlo de acuerdo a las imágenes corporativas que tenga cada organización. Adicional a esto, establecer un contenido también con colores personalizables debidamente configurable. Adicional a esto, tengo unas configuraciones adicionales donde yo voy a tener la capacidad de definir qué columnas de cara a ese portal de autoservicio le voy a habilitar a los usuarios. Eh, También voy a poder definir un ROI, que es un retorno de la inversión, es decir, cuánto me estoy ahorrando yo como administrador de TI o yo como organización al momento de publicar un portal de autoservicio de cara a los usuarios. Es decir, voy a evitar tener que conectarme a ese equipo, de enviar a un técnico, desplazarse hasta ese sitio para realizar unas actividades que el usuario va a poder hacer directamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Vamos a revisar directamente en un equipo nuestro portal de autoservicio. Aquí ya lo tenemos totalmente personalizado. El icono está en funcionamiento, podemos manejarlo mediante un icono al escritorio o directamente desde la gente de Endpoint Central. Tenemos nuestra personalización, en este caso para este viaje por LATAM, y tenemos nuestro título. Entonces aquí tenemos unos software que están previamente publicados en este portal de autoservicio, de los cuales los usuarios van a poder hacer uso. Entonces vamos a hacer el ejercicio y la actividad completa donde vamos inicialmente a publicar un paquete a ese portal. Ustedes recuerden que pueden crear los portales de autoservicio que requieran. Quizás si tienen segmentada la organización por áreas, quiero un portal de autoservicio para el área operativa, quiero un portal de autoservicio para el área comercial, quiero otro portal de autoservicio para la parte de recursos humanos. Es totalmente personalizable. Entonces aquí tenemos un grupo preconfigurado de ese software que es el que en este momento nos está mostrando directamente el agente como lo vemos acá. Vamos a publicar un paquete de, de Total Experience que hemos preparado para esta sesión y la herramienta nos va a permitir publicarlo de dos formas o de dos maneras. Uno, que se instale sin aprobación, es decir, que de cara al usuario no necesite un paso adicional o un aprobador para ese software. Esto normalmente se utiliza para ese software que no requiere una licencia y que se puede usar de forma libre o no comercial sin ningún tipo de problema.
Y tengo una segunda capacidad que ya la agrego al momento de tener una integración con una mesa de servicios donde voy a generar un caso a esa mesa de servicios para que se apruebe la instalación de este software. Entonces vamos a agregar este paquete de Total Experience, vamos a modificar ese portal de autoservicio directamente y si nos dirigimos a nuestra máquina cliente, vemos que ese paquete pues aún no aparece. Yo debo hacer una sincronización si lo quiero obtener de forma inmediata o esperar hasta el próximo ciclo de refresco de la gente para que se muestre ese software específicamente. Una vez termine la sincronización, voy a tener habilitadas todas las funcionalidades que hace referencia o que hayamos configurado previamente, ya sea columnas. Si lo requerimos con aprobación, va a aparecer un botón que dice solicitar, donde va a abrir un prompt al usuario, donde va a solicitar una información adicional, el por qué quiere ese software presente en el equipo. En este caso, como publicamos este paquete de Total Experience, únicamente basta con instalar, ya que yo como administrador definí que ese paquete no requería una actualización para hacer esa configuración. Entonces vamos a tener la capacidad de poder publicar ese portal de autoservicio con todo el software necesario y asimismo personalizarlo directamente. Y recuerden que este portal de autoservicio actualmente está soportado tanto para Windows y sistemas operativos Mac. Ahora, Geraldine, dando avance a nuestra sesión, Muchas pues me gracias, gustaría que Diego. nos Listo. contaras nuestro Siguiente caso siguiente de uso, caso de uso. recolección de datos valiosos durante el viaje, analítica avanzada y datos de valor. Imaginemos que estamos en una excursión, ¿sí? Una de las maravillas del mundo. A medida que exploramos este increíble sitio, no solo estamos disfrutando de su belleza y aprendiendo sobre su historia, sino que también estamos recopilando una gran cantidad de datos valiosos, fotografías de paisajes únicos, información histórica sobre las ruinas de Machu Picchu y recuerdos que enriquecen nuestra experiencia. Cada detalle recogido añade una capa de conocimiento que puede mejorar nuestras futuras visitas y exploraciones. Ahora, traslademos esta experiencia al mundo de la tecnología. En la gestión de endpoints, la recolección de datos valiosos es un proceso paralelo. Utilizando analítica avanzada, nuestro sistema de administración recopila y analiza datos cruciales sobre el desempeño y comportamiento de cada uno de nuestros equipos. Imagina que estos datos son como tus recuerdos y observaciones del viaje. Cada pieza de información aporta una visión valiosa que puede enriquecer tu entendimiento en la situación actual de tus equipos. ¿Listo? Diego, ¿cómo se ve esta parte de Endpoint Analytics dentro de nuestra consola? Por favor, cuéntanos cómo podemos solucionar este caso. Efectivamente, este caso de uso que planteas actualmente es muy necesario en todas las organizaciones. El poder conocer o medir esa experiencia a nivel de usabilidad de los dispositivos, de los endpoints, de todos los usuarios de mi organización. Les comento, esta funcionalidad salió hace poco tiempo. Actualmente está disponible en nuestra consola cloud, en nuestra suscripción cloud, donde ustedes van a encontrar este módulo de Endpoint Analytics. ¿Qué pasa si quizás tenemos una suscripción cloud y no estamos viendo aún este módulo? Actualmente digamos que se concede el acceso a este módulo como acceso anticipado a ciertos usuarios, pues puntualmente que soliciten este módulo o que no les aparezca acá y que tengan una consola cloud. ¿Qué vamos a poder hacer acá? Inicialmente vamos a tener un dashboard con una puntuación de esa experiencia de usuario para el uso de esos endpoints. Yo puedo definir un puntaje base, ¿cierto? Para comenzar a identificar esos equipos críticos. Pero digamos que antes de entender esta información que estamos viendo en pantalla, es importante establecer una configuración inicial. Esa configuración inicial es donde yo defino mis indicadores y mis métricas para comenzar a auditar esos dispositivos.
Entonces, si yo quiero ser un poco estricto con el cumplimiento en el uso de los equipos, voy a poner, digamos que una métrica del 99%, que es lo que vemos acá. Y si un equipo tiene un cumplimiento por debajo de 99%, lo voy a marcar como dispositivo con una baja experiencia de cara al usuario. En base a esto, yo como administrador debo definir unos indicadores de rendimiento o de performance en los equipos. ¿Qué voy a poder hacer acá? Eventos de bloqueo de aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Si he tenido de cara una aplicación instalada o presente en el equipo que esté generando algún problema, quizás que se haya bloqueado, que se haya reiniciado, que haya tenido algún crash, también voy a poder monitorear eso de cara a los dispositivos y comenzar a auditar o a tener esa información. También a nivel de performance de los endpoints. Este rendimiento de los equipos a nivel de espacio libre en disco, espacio libre a nivel de sistema operativo. Normalmente esto se instala en una unidad en específico y nosotros como administrador vamos a poder personalizar. En este caso, por defecto, el producto trae una regla que nos dice que si el espacio libre en disco es menor a 50 gigas, lo clasifique como dispositivo que no está cumpliendo el estándar base de mi configuración a nivel de performance. A nivel de uso de CPU, si el uso de la CPU es mayor que 50% durante 10 minutos consecutivos, puede que esté pasando algo en este equipo. Se esté generando algún proceso en segundo plano, se esté realizando alguna tarea programada, se esté realizando algún respaldo de información que quizás a veces puede entorpecer o afectar la actividad de los usuarios de mi organización. Y no solamente el uso de CPU, si también quiero comenzar a auditar y monitorear el uso de la memoria, que si durante cierto tiempo, en este caso 10 minutos, se usa durante o se usa más del 50% que está aprovisionada en ese equipo, voy a comenzar a auditar. Y pues como ustedes ven acá, la herramienta me ofrece muchos parámetros para definir ese rendimiento a nivel o de cara a los equipos, a nivel de GPU, a nivel de colas del sistema y a nivel de swap de esa memoria. Adicionalmente vamos a tener otros parámetros ya asociados más que todo a temas del equipo físicos. Si es un portátil, también voy a poder conocer el estado de la batería. Si tiene un rendimiento pobre esa batería o que la batería esté un poco deteriorada o que el estado sea inferior, en este caso un 70%, voy a comenzar a medir esa confiabilidad de ese equipo. Pues obviamente esto aplica únicamente para los dispositivos que tengan o que usen una batería. Si tengo corriente directa, pues obviamente no voy a poder auditar esa parte. A nivel de garantía, como ustedes saben, Endpoint Central se apoya en todo lo que tiene que ver con la gestión de inventario para ir a validar mi serial, mi número de serie de la máquina física que tengo contra el fabricante. Es decir, si la garantía caduca en al menos 90 días, voy a comenzar a alertar y a generar esa información de cara a los dispositivos de mi organización. Si el dispositivo es mayor a 3 años. Resulta que yo hago una renovación en mi organización de los equipos cada 2 años. Si tengo algunos equipos que excedan este tiempo, también lo voy a comenzar a parametrizar. Otros temas bastante interesantes que hacen referencia a formateos. Bueno, si durante los últimos 30 días he tenido que formatear este equipo tantas veces, eso no me genera confianza de cara al usuario al tener que hacer un formateo o un hard reset de ese equipo de forma recurrente. Y a nivel de crash, ¿cuántos de los que estamos acá hemos visto esos pantallazos azules, el blue screen de la muerte, donde nos afecta el sistema y de cara al usuario, pues va, digamos que a ocupar tiempo de sus actividades laborales para que revisen el equipo, lo reparen y hagan las acciones correspondientes? Entonces vamos a comenzar a medir esa experiencia de uso de esos endpoints también con los crash, con los pantallazos azules en este caso,
que se hayan presentado en los últimos 30 días. Y a nivel de temas un poco más detallados, cuánto tiempo está durando el inicio de ese equipo, si está durando más de 30 segundos, más de un minuto, incluso ese nivel de detalle voy a comenzar. Entonces, una vez yo como administrador haya definido esta puntuación base y esos indicadores de rendimiento, voy a comenzar a obtener la información o la puntuación, en este caso, de esos equipos. Entonces, como yo establecí un límite de que todo lo que tuviera un 99% de puntuación, por debajo de eso me lo comenzara a reportar. Entonces, aquí tenemos 3 equipos que en este caso no cumplen con esa puntuación, la cual yo definí previamente. Entonces, tengo uno que está al 97 de cumplimiento, corresponde a un equipo laptop con determinado modelo. Aquí vamos a encontrar esa información y vamos a evidenciar en qué puntos tenemos una falencia. Aquí puntualmente recuerden que en batería habíamos definido que si estaba inferior al 70% de capacidad de funcionamiento, vamos a generar la alerta. En este caso, este equipo está a un 63%, por eso me muestra esa alerta. A nivel de antigüedad del dispositivo, entonces tiene 5 años y 11 meses este equipo, entonces excede mi política corporativa donde yo establecí que un equipo máximo debe funcionar de cara a los usuarios por 3 años. También lo que habíamos visto de garantía, como el equipo ya tiene 5 años, entonces posiblemente también ya haya expirado esa garantía, entonces aquí vamos a obtener esa información un poco más detallada. Y a nivel de políticas o información adicional, pues la vamos a poder ver directamente. Y pues esta información pues va a ir cambiando de acuerdo a cada dispositivo, porque pues cada dispositivo va a tener un performance, un indicador totalmente diferente al anterior. O sea, aquí, por ejemplo, vemos este que tiene un uso elevado de memoria durante las últimas 24 horas y me generó esa alerta como tal, donde yo debo tomar acciones, quizás conectarme por remoto, mirar qué se está ejecutando en ese equipo que pueda estar consumiendo esos recursos de memoria. Y pues obviamente lo que muchas veces me interesa a mí es poder exportar esta información para tenerla directamente y poder analizarla de una forma más detallada. Y pues aquí podemos exportarla ya sea un archivo separado por comas o un archivo de Excel. Vamos a tener también una información adicional como un dashboard, un resumen de esos dispositivos que tienen hardware afectado. Recuerden que yo genero esas políticas, esas reglas de alertamiento basados en hardware y basado en aplicaciones. Entonces aquí mi mayor afectación en este caso es de hardware. Debo comenzar a tomar acciones a nivel de hardware y ver lo que está pasando en estos dispositivos. Y finalmente, todos esos parámetros, todas esas configuraciones me van a ir poblando este dashboard y si ustedes quizás establecen un número de rendimiento, digamos que mayor, quiero ser más crítico en esta parte, voy a poder guardar esa información y esos dispositivos van a irse actualizando. Entonces, como ya subí mi puntuación a un 100%, lo que esté debajo de 100% lo voy a comenzar a auditar, que es lo que vemos en este apartado. Como les dije, esta funcionalidad actualmente está disponible para todos los clientes que tengan una suscripción cloud y que quieran conocer este módulo. Actualmente no se licencia de forma independiente, está únicamente dentro de Endpoint Central y está solamente para la versión cloud. Entonces, como ven, es una capacidad adicional que podemos comenzar a medir de nuestros usuarios para medir esa experiencia de usabilidad de los endpoints de cada organización. Excelente, Geraldine. Creo que esta parte fue bastante interesante, esa analítica avanzada y datos Sí, de es valor. demasiado interesante Me la parte gustaría de conocer el analítica. siguiente Ya hay caso de preguntas uso. sobre este apartado. Bien, caso de uso número 4. Configuraciones de seguridad para una aventura segura. Entonces, imagina que estás planeando la emocionante expedición, ¿listo? A Machu Picchu. Cada detalle de tu preparación es crucial para que la experiencia sea segura y memorable. Desde asegurarte de que tengas el equipo adecuado, como
Lo podrían ser botas resistentes y una mochila bien equipada, hasta elegir un guía experto que te brinde información esencial en el momento justo. Cada elemento cuidadosamente planificado para garantizar una aventura sin contratiempos. En el mundo de la tecnología, preparar tus equipos de cómputo para que funcionen de manera óptima es igualmente fundamental. Aquí es en donde entran en juego las configuraciones de seguridad. Al igual que configuras tu equipo de equipaje para enfrentarte a los desafíos del camino, nuestra herramienta Endpoint Central permite ajustar y personalizar cada aspecto de la configuración de seguridad para que tu infraestructura tecnológica esté bien protegida y en perfecta sintonía. Desde elegir una imagen de fondo en tu interfaz que inspire al equipo, hasta establecer un message box que actúe como un guía digital, brindando recordatorios clave o alertas en momento preciso. Cada configuración está diseñada para mantener una operación segura y fluida. Entonces aquí estamos hablando de diferentes temas y en este caso vamos a hablar sobre la Mac. Entonces, Diego, yo no me quiero adelantar para que Diego nos muestre cómo podemos empezar a resolver este caso de uso. Efectivamente, Geraldine, antes de planear el viaje necesitamos establecer ciertas configuraciones base que me van a facilitar, digamos que esa travesía durante mi viaje. Aquí puntualmente hablabas de dos capacidades. Necesitamos notificar a los usuarios cierta novedad, cierta eventualidad, alerta, errores quizás que se hayan presentado durante ese itinerario. Entonces vamos a poder generar una política para esta aventura segura. Entonces, respecto a esta parte, vamos a tener unas capacidades adicionales en nuestra consola. Entonces estuvimos navegando sobre la parte de gestión de parches, donde hablo de compliance asociados a mis políticas de acceso de control a la red, que es bastante interesante, es una funcionalidad nueva. Hablamos de gestión de despliegue de software, donde revisamos las capacidades de nuestro portal de autoservicio, estableciendo unos parámetros de retorno de inversión, de configuraciones y demás. Estuvimos explorando en una consola web todas las capacidades que tenemos en la parte de Endpoint Analítica. Y ahora, ¿qué nos falta? Comenzar a estandarizar esas configuraciones. ¿Esto cómo lo hacemos? Quizás muchos de los que estamos aquí en la sesión ya conocemos el funcionamiento de esta parte, de este módulo de configuraciones, que si hacemos la analogía, vienen siendo mis políticas, lo que yo voy a establecerle a esos usuarios, a esos equipos y que puedan realizar directamente en los endpoints. Este módulo de configuraciones a veces se compara con las políticas de dominio que conocemos en Windows. Es totalmente cierto y podemos ir un poco más allá. Un poco más allá, ¿cómo? Normalmente cuando tenemos un dominio, yo quiero establecer una notificación a un usuario. Quiero enviar un fondo de pantalla a todos mis equipos de la organización. Digamos que es como lo más básico que conocemos de esta parte. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo están gestionando esos equipos que no hacen parte de un dominio? Y quizás son equipos que hacen parte de un grupo de trabajo, que son equipos standalone, que están en una ubicación en específico y allá no tengo, digamos, conexión con el controlador de dominio. O quizás tengo equipos en sistemas operativos diferentes a Windows, obviamente, como lo son Mac y como lo son Linux. Ahí yo, como administrador de tecnología, administrador de todas estas políticas, debo comenzar a buscar opciones para estandarizar esas configuraciones. Es decir, no tener ningún tipo de restricción independientemente del sistema operativo, independientemente de donde esté ese dispositivo, voy a poder aplicar cualquier tipo de configuraciones. Entonces, como ven acá, si exploramos un poco más de las configuraciones que tenemos en los sistemas operativos basados en Windows, voy a poder generar alertas, ¿cierto? Gestionar mi navegador, es decir, crear unas políticas asociadas a ese navegador, incluso unas políticas asociadas a bloqueos de dispositivos USB. ¿Qué quiere decir esto?
Si yo como administrador quiero comenzar a bloquear todos los dispositivos que sean de almacenamiento, creo una política para bloquear esos discos. Y como ven acá, la política la puedo hacer de forma muy granular. Puntualmente, cuando yo establezco bloqueos de puertos USB, tengo en ocasiones muchos inconvenientes. Porque, ¿qué pasa? Yo conecto mi mouse, mi teclado, mi diadema para hacer mis actividades del día a día mediante USB la mayoría de veces, ¿cierto? Entonces, si no genero una política correcta de bloqueo por tipo de dispositivos y bloqueo absolutamente todo, pasa si le voy acá a bloquear mouse, bloquear unidades de CD, bloquear dispositivos de imágenes, pues voy a tener un problema de cara a los usuarios. Entonces voy a resultar bloqueando esos dispositivos periféricos que son necesarios para el uso o el trabajo diario de los usuarios de mi organización. Adicional a esto, voy a tener capacidades adicionales, donde voy a poder generar exclusiones. ¿Qué quiere decir esto? Exclusiones en base a ciertos criterios. Quiero que en mi organización todo quede bloqueado, todas las unidades de disco, ya sean USB, ya sean dispositivos de almacenamiento externo, unidades de disco, pero quiero excluir únicamente un dispositivo, el cual sí voy a poder conectar al dispositivo o a las máquinas de mi organización. Puede ser porque en este dispositivo se hacen no sé, unos backups de cara a los técnicos en sitio o está presente cierta información que esos usuarios necesitan. Entonces voy a poder excluir esta instancia para que únicamente ese dispositivo sea el autorizado para conectarse a la red de mi organización o a mis dispositivos. Entonces establezco esa política en base a los criterios que yo necesite y como ustedes aprecian acá, vamos a contar con un sinnúmero de capacidades donde vamos a poder establecer esas personalizaciones de cara a nuestros equipos. Entonces aquí tú nos planteabas un caso de uso donde vamos a tener o vamos a tener la necesidad de poder publicarle ciertas configuraciones a los usuarios, en este caso asociados a un equipo Mac. Vamos a apoyarnos en nuestra conexión remota. Recuerden que Endpoint Central también permite la conexión remota hacia dispositivos Mac y lo vamos a poder hacer desde el módulo herramientas usando ese control remoto. Una vez establezca ese control remoto a mi dispositivo, pues vamos a poder hacer esas actividades de gestión, esas actividades de solución de problemas que muchas veces son necesarias al momento de hacer la gestión de mis dispositivos. Vamos aquí a revisar el estado de este equipo, a ver si nos permite hacer esta conexión. Vamos a validar nuevamente. Bueno, mientras conecta el equipo, vamos a seguir explorando directamente esas funcionalidades que tiene en esta parte Mac. Ustedes, como se dan cuenta en esta parte, a nivel de Windows, tengo unas capacidades, de hecho son la mayoría de capacidades que tengo aquí en la parte de configuraciones, hacen referencia a Windows. También tengo capacidades de Mac, pero como ven, digamos que son un poco menores a lo que comparamos con Windows. Esto es porque, como todos los que estamos acá conectados sabemos que Windows es el sistema operativo más usado y por esto pues tiene mayor número de configuraciones en este caso. Pero también podemos hacer configuraciones en Linux. ¿Qué quiere decir esto? Que esos sistemas operativos Linux que cuenten o no con una interfaz gráfica, voy a poder hacer el despliegue de esa configuración. Normalmente si tengo, digamos, un sistema operativo Linux, que no tenga interfaz gráfica, yo lo que hago normalmente es ejecutar un script para hacer determinada acción y voy a obtener la capacidad de cargarlo de un repositorio o cargarlo desde la línea de comandos directamente para hacer esa actividad. Entonces, como ven, tengo bastante capacidad de alcance al momento de hacer estas configuraciones directamente en los equipos. Ahora bien, si pasamos nuevamente a nuestra parte de configuraciones, vamos a obtener, digamos que para este caso, Geraldine nos planteaba dos necesidades puntuales. Necesitamos notificar a los usuarios
¿cierto? De que nuestro itinerario de viaje cambió, de que el acceso a Machu Picchu requiere ciertas condiciones, yo debo contar con cierta información, entonces voy a poder generar ese mensaje totalmente personalizado de acuerdo a los parámetros que yo haya establecido. Entonces voy a poder generar varios tipos de operaciones directamente. Entonces voy a poder crear ese anuncio o eliminarlo si previamente lo he generado. Voy a poder establecer el tipo de mensaje, si va a ser informativo, si va a ser advertencia o si va a ser error, y establecer un título totalmente personalizable. Entonces vamos a usar una configuración que previamente está aquí lista, donde vamos a enviar un mensaje de texto directamente a ese equipo. A ver, test Total Experience en este caso. Bienvenidos a Machu Picchu. Y lo vamos a desplegar directamente a ese dispositivo Mac. Vamos a validar si ya tenemos conectividad aquí al equipo. Vamos a hacer un refresh y vamos a conectarnos nuevamente. Perfecto. Aquí ya tenemos conectividad a nuestro equipo Mac. También tenemos nuestro portal de autoservicio con el software necesario que previamente publicamos. Recuerden que ese portal de autoservicio también está disponible para Mac. Entonces vamos a hacer la configuración o el despliegue de esa política que previamente establecimos. Selecciono mi destino, en este caso es el dispositivo Mac. Puedo establecer unas opciones de reintento o habilitar la notificación en caso de que falle. Le doy a desplegar de forma inmediata equipo. Hay dos formas de despliegue de forma inmediata o el despliegue normal que va a esperar hasta el próximo ciclo de refresco del agente, el cual, como ustedes saben, está establecido por diseño de producto cada 90 minutos. Entonces, en mi resumen de configuración voy a poder ver todos los detalles asociados a esa política, ver la configuración que previamente lanzamos al dispositivo y ejecutarla directamente en el equipo. Entonces, en este caso, si nos trasladamos al equipo Mac, vamos a simular que vamos a hacer ese despliegue directamente a ese dispositivo, en este caso a ese anuncio, donde vamos a establecer esa configuración directamente en la máquina. Esperemos un momento para que aplique los cambios y vamos a tener esa información debidamente en el equipo. Mientras esto configura, me gustaría mostrarles otra capacidad que vamos a tener en los dispositivos Mac. En este caso, debido a un request o una solicitud que se hizo por parte de muchos usuarios, vamos a tener la capacidad de hacer una configuración personalizada de wallpaper. Esta parte únicamente estaba para dispositivos Windows. Actualmente se incluyó también para dispositivos Mac. Entonces vamos a simular y hacer el cambio de ese fondo de pantalla. Vamos a explorar sobre el fondo que queramos enviar. En este caso vamos a enviar uno de nuestras sesiones de Total Experience directamente a ese dispositivo. Entonces vamos a tener esa capacidad de poder también desplegar esos fondos, esos wallpaper a los dispositivos para centralizar esa gestión y personalizar todo lo que tiene que ver con los equipos. Entonces recuerden, tenemos un alcance general entre todas las capacidades que tenemos en Endpoint Central directamente en equipos o dispositivos Windows, Linux y Mac. Y si nos devolvemos al equipo, vemos que aquí ya efectivamente está aplicado mi mensaje de bienvenida, de bienvenidos a Machu Picchu, valga la redundancia. Va a aplicar la siguiente configuración, en este caso asociada a ese fondo de pantalla que directamente configuramos en los equipos. De igual forma, si tienen dudas, preguntas acerca de esta funcionalidad, que ya estamos viendo nuestro wallpaper con el viaje en Latinoamérica, la pueden hacer directamente en nuestra casilla de preguntas. No sé si Geraldine, pudiste o tuvimos muchas preguntas para que las Sí, podamos revisar en efectivamente, este Diego. momento. Tenemos aquí una pregunta de Mundo Castillo. Nos cuenta si con esta solución puedes controlar qué aplicaciones
puede instalar el usuario final y cuáles no? Claro que sí, Arnulfo. Efectivamente, nosotros vamos a tener la capacidad inicialmente de comenzar a habilitar o permitir esas aplicaciones que voy a auditar en el equipo o que voy a permitir. Lo puedo hacer de varias formas. A nivel de aplicaciones o de software, voy a poder obtener o bloquear esas aplicaciones que van a ser prohibidas. Es decir, voy a tener dos capacidades. Definir las que están prohibidas. Es decir, que sí o sí no voy a permitir instalar el software que esté listado en esta parte como software autorizado para instalar en mis equipos. También voy a poderlo hacer de otra forma. A nivel de control de aplicaciones voy a tener un alcance mucho mayor. Es decir, yo voy a poder definir grupos de aplicaciones. Normalmente esto se basa en listas blancas y listas negras, donde defino una lista blanca de aplicaciones, como por ejemplo la que vemos aquí. Tengo una lista blanca de aplicaciones y solamente las que estén seleccionadas en este listado, en este caso solo aplicaciones de Microsoft Windows, van a poderse ejecutar en el equipo. Si no está en la lista blanca, no voy a permitir ejecutarlas o instalarlas, obviamente. Y a nivel de lista negra, es decir, voy a permitir todo excepto lo que esté en mi lista negra, que tenga determinado nombre. Entonces va a permitir todo excepto estas dos aplicaciones, porque las clasifiqué y las marqué como potencialmente peligrosas, un ejemplo, y no voy a permitir instalarlas. Entonces la puedes hacer directamente desde la parte de inventario, donde controlamos esas aplicaciones y bloqueamos también los ejecutables, también vamos a tener esa capacidad, o con el complemento de Application Control, que está más enfocado a esas restricciones de todas las aplicaciones y voy a poder Listo, generar Diego. un control Aquí más José granular de Rivas esos y accesos. Oscar López nos preguntan, que creo que son preguntas que van muy de la mano. José dice, si tengo un equipo fuera de dominio, ¿puedo gestionarlo solo instalándole a la gente? Y la otra pregunta es, ¿este endpoint permite relacionarse con el Active Directory o puede trabajar independiente? ¿Y cuál sería la mejor práctica? Excelente pregunta, José. Efectivamente, nosotros vamos a poder gestionar los endpoints independientemente que hagan parte de un dominio o no. No es mandatorio que un equipo esté subido a un dominio o pertenezca a un dominio para poder instalarle a la gente. Digamos que nosotros tenemos una integración con directorio activo para poder automatizar procesos, es decir, conectarnos a esa base de datos de usuarios, de grupos, de equipos, obtener esa información en nuestra consola para poder hacer el despliegue de los agentes. Una vez tenga el agente instalado, vamos a poder tener esa información. Una vez tenga el agente instalado, vamos a poder. Tuvimos un delay técnico. Retomando esta parte, efectivamente vamos a poder gestionar equipos que hagan parte del dominio o que hagan parte de un grupo de trabajo. Tenemos una integración con el dominio donde vamos a poder obtener esa base de datos de usuarios, de grupos y equipo para en base a lo que ya está construido por la organización poder tomar o obtener esa información para hacer despliegues. Pero no es mandatorio. Tú tienes equipos que no hacen parte de un dominio, le podemos instalar el agente y aplicar todas las configuraciones y todas las restricciones que vemos en Endpoint Center. Listo. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Hay otra pregunta nos cuenta Abraham Chan. ¿Hay plan para activar el módulo en on-premise? Esto hablando de Endpoint Analytics. Ok, Abraham, esa es una pregunta de hecho muy recurrente que tenemos en el día a día. Y pues te cuento que actualmente, digamos que no tenemos un ETA o un tiempo estimado para que se habilite esta capacidad de Analytics en on-premise. Obviamente esperamos que sea pronto. No te puedo decir en este momento una fecha estimada, pero pues posiblemente ya sea hacia el próximo año, quizás esté habilitada en el módulo Muy de bien, Diego. la Ya para edición, terminar esta serie versión de on-premise preguntas, de Samuel Endpoint Meléndez Center. nos dice,
Se requiere de licenciamientos adicionales a Endpoint Central para las funcionalidades de control de software, analítica, bloqueo de USB, etcétera, o es ya todo viene disponible bajo el mismo producto. Excelente, Samuel. Buena pregunta. Efectivamente, Endpoint Central trae unos módulos, unas funcionalidades base. Las funcionalidades base están enfocadas hacia gestión. Es decir, si tú tienes una consola de Endpoint Central sin ningún complemento, vas a obtener todo lo que tiene que ver con configuraciones, con parches, con despliegue de software, inventario, todo lo que tiene que ver con control remoto, que también vimos algo de esto en la sesión de hoy, pero todo lo que tiene que ver con seguridad, gestión de vulnerabilidades, gestión de malware, todo el tema de DLP, control de aplicaciones, control de dispositivos periféricos, esto lo podemos hacer con los complementos de seguridad, que son los add-ons. O si tú tienes la edición Security de Endpoint Central, pues ya tienes todos estos complementos directamente en la gestión. Lo que mencionabas de las configuraciones de USB, en este caso desde Configuration, así tengas el módulo base en la versión Enterprise, vas a tener la configuración de las USBs. ¿Por qué está aquí y también está en control de dispositivos? Porque aquí tenemos, digamos que un alcance limitado, únicamente vamos a poder hacer esto, pero si vamos a tener un control de dispositivos, incluso vamos a poderlo hacer de forma un poco más granular, no solamente para sistemas operativos basados en Windows, sino también en dispositivos Listo, basados en Mac. súper bien. Muchísimas gracias, Diego, por todas estas demostraciones. Gracias a ustedes por el tiempo. Yo le voy a dar el paso a Mateo para hacer el cierre. Y pues aquí aprovecho para despedirme de todos ustedes. Muchas gracias, Laura. Bueno, como siempre, muchas gracias. Los invitamos, como siempre, a que sigan nuestras redes sociales, X, LinkedIn, Facebook, Spotify, Instagram y YouTube. También los invitamos a que visiten nuestra página web www.managengine.com/latam. Les recordamos encarecidamente que esta es tan solo la primera sesión de 3. Las siguientes van a ser el 18 de septiembre y la última el 25 de septiembre. Para que no se la pierdan, si ya se inscribieron, les vamos a mandar un recordatorio por medio del correo por el cual van a poder acceder a esta sesión a la misma hora. Sin más que agregar, damos muchas gracias por su asistencia. Si tienen más preguntas, por favor, ahí guárdenlas para las próximas sesiones y nos vemos hasta la próxima sesión.